Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Vamos a pedir a Dios que Dios hable a nuestros corazones, que estemos dispuestos a escuchar la palabra, la cual nos edifica, la cual es la que tiene que transformar, es la que tiene que renovar nuestras vidas. Padre, hoy venimos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús, esperando, Padre eterno, que tu presencia sea manifiesta en este lugar, Señor. Venimos con un solo propósito y con un solo anhelo, de que tú hables a nuestros corazones, Padre eterno, que tú ministres nuestras vidas, mi Señor, que tú sacies nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, Padre eterno, y que todo lo que hoy vayamos a escuchar, mi Señor, quede amalgamado en todo nuestro ser, mi Señor. Que en verdad podamos tener un corazón abierto, una buena tierra, para poder recibir la palabra que viene de lo alto, para que puedan ser renovadas, transformadas nuestras vidas y que a través de ellas tú puedas ser exaltado y tú puedas ser glorificado, mi Señor. Esa es la finalidad por la cual nos has llamado, por la cual nos escogiste, Padre eterno, por lo cual estamos en este lugar para ser instruidos a través de tu palabra y que podamos expresar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos ha llevado a su luz admirable. Hoy clamamos a ti en el nombre de Cristo Jesús, para que por mediación de la bendita presencia de tu Espíritu Santo, tú ministres y hables a nuestros corazones y que esta palabra se haga viva, eficaz, mi Señor, provocando, Señor, lo que tú anhelas que pueda provocar tu palabra, con la cual dices que nunca llegará a ti vacía, sino que antes hará para lo que fue enviada, Padre eterno. Que esta palabra traiga confort, fortaleza, Señor, cambios radicales en nuestro ser y que tengamos, Señor, la revelación por el cual tú nos has llamado, nos has escogido y por el cual nos estás preparando, Señor, para que podamos hacer tu perfecta voluntad. Recibe, Dios, la honra, la gloria, la alabanza y la adoración en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Y todos decimos, de una ofrenda de palmas al que vive y reina, aquel que es su Dios y aquel que es su Señor. Amén. ¿Pueden sentarse? Estuvimos empezando a ver a través de la palabra de Dios el miércoles pasado la importancia, pongan atención, la importancia de alcanzar la promesa que Dios nos ha hecho o de poder alcanzar el sueño que Dios nos haya revelado. Para poder alcanzar esto, amados hermanos, tal vez hemos caído en el error, en la confusión de pensar y de creer que como ya tengo a Dios, todas las cosas van a ser fáciles, van a ser sencillas. No voy a tener por qué esforzarme ni por qué comprometerme con Dios, puesto que Dios ya habló. Y si Él dijo que va a hacer esto, Él lo va a hacer. Pero recordemos algo que el Señor le dijo a Josué: esfuérzate, esfuérzate, sé valiente. El Señor le había hecho una promesa y le dijo: mira, Josué, quiero que aprendas algo. Moisés sabía que yo era con él y tú te percataste que realmente yo era con Moisés, pero Moisés tuvo que aprender a humillarse delante de la presencia de Dios. Moisés tuvo que aprender a depender y a confiar en el Dios invisible. Moisés tuvo la bendición, la oportunidad de que pudiese platicar cara a cara conmigo y que yo le pudiese manifestar todas las cosas que tenía que hacer aquí en esta tierra para que entonces los propósitos y los planes que yo tenía para con el pueblo de Israel se cumplieran. Moisés tuvo que aprender a obedecer. Pero si vemos, ciertamente el corazón de Moisés era un corazón grato delante de la presencia de Dios. ¿Pueden decir amén? Pero el hecho de que este corazón sea grato delante de la presencia de Dios no nos enseña que realmente no podamos cometer errores, que no podamos fallar. Y si usted se recuerda, el hecho de no haberle obedecido a Dios en la parte más importante para poder entrar a la tierra prometida, el Señor le dijo que le hablara a la roca, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Le pegó.
Ahora, ¿cuál fue el justificante de Moisés? ¿Quién se recuerda? Es que me hicieron enojar. Por eso actué de esta manera. Estaba yo bien buscando de Dios, pero me hicieron enojar. Y no es la primera, ni la segunda, ni la tercera. Desde que yo saqué a Israel de Egipto, siempre hubo reproches, siempre hubo reclamos, siempre hubo murmuración. Era un pueblo como inconforme. Por eso ten cuidado. Si Dios te prometió algo, lucha hasta alcanzar la promesa que Dios te dio. No permitas que nada ni nadie te robe lo que Dios te ha prometido. El Señor ciertamente se llevó delante de la presencia de él a Moisés, pero Moisés tenía un anhelo, tenía un deseo. Dios le había prometido que él iba a conducir al pueblo a la tierra prometida, ¿se recuerdan? Pero a causa de un pequeño detalle, a causa de no obedecer, Moisés no entró a la tierra prometida. Y uno podrá pensar humanamente hablando, perdóname Dios, que yo pueda cuestionar tu grandeza, tu amor, tu señorío. ¿Por qué no permitiste que Moisés entrara si nada más una vez se equivocó? Una sola vez. Pero Moisés no se percató que él, a través de su vida, le estaba diciendo a la gente, así es Dios. A veces se nos olvida a nosotros a quién estamos representando, quién mora en nuestras vidas y cómo debe de ser el comportamiento de cada uno de nosotros. Porque ciertamente el apóstol Pablo dijo algo bien importante que tal vez ni tú ni yo le hemos dado énfasis a esas palabras para que tengamos revelación de la misma y darnos cuenta de quién somos en Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Nosotros reflejamos, si es que tenemos a Dios en nuestra vida, si es que tenemos al Espíritu Santo, nosotros reflejamos a aquel que nos vino a redimir y que nos vino a justificar, porque dice la palabra de Dios que ahora nosotros somos la morada del Dios invisible. Somos templos del Espíritu de Dios. Y yo tengo que aprender a través de la palabra cómo poder alcanzar la promesa que el Señor me hizo. La mayoría de los cristianos no estamos atentos a los consejos de Dios, sino que el cristiano vive al día con las diferentes adversidades que se le presentan. Día por día, o sea, no tengo por qué orar, no tengo por qué ayunar, tengo un problema, me han enseñado cómo resolver el problema. No, tú no tienes que vivir día a día, tú tienes que estar adelantado a los diferentes problemas que se van a venir a tu vida. Hey. A veces esas adversidades superan nuestra capacidad y no sabemos salir airosos avantes de esas situaciones que afectan a nuestras emociones, afectan a nuestro cuerpo y afectan a nuestro espíritu. Tú tienes que aprender, y creo que no lo tenemos revelado, ¿contra quién es tu lucha? No es contra carne y sangre. Pero pensamos que nuestra lucha es con lo que veo. No tengo revelado contra quién voy a luchar. Y como no lo tengo revelado, no me preparo mucho antes para poder resistir al enemigo de mi alma. No me preparo, vivo al día.
A fin que ya tengo habilidad, ya tengo experiencia, ya tengo conocimiento, sé de la Biblia, ya sé cómo salir airoso de los diferentes problemas que se me presentan. Pero Dios siempre nos ha estado aconsejando. No es suficiente con que te sepas de memoria la Biblia. El diablo no va a huir porque te sabes muchos textos bíblicos. El diablo va a huir de ti cuando vea la presencia de Dios en ti. ¿Y cómo puedo tener la presencia de Dios si a mí ya me dijeron que al momento en que yo recibo a Cristo, Él va a morar en mí? De veras, estoy convencido que Él mora en mí. Entonces yo debo de expresar las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas y me ha llevado a su luz admirable. De esa manera yo puedo percatarme que verdaderamente Dios mora en mí, manifestando esas virtudes, manifestando esa esencia, manifestando esa naturaleza, manifestando ese carácter de Dios, para que la gente pueda percatarse que verdaderamente Dios mora en mí. Jesucristo conocía la palabra de Dios. Jesucristo sabía de la palabra de Dios. Pero algo que nos tiene que revelar y sacudir es que el apóstol Pablo dijo algo tremendo de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo manifiesta la verdadera esencia de cómo es Dios. A través de su cuerpo, a través de su vida, a través de su actuar, a través de su pensar, a través de su hablar, a través de sus actitudes, Cristo está reflejando cómo es el Dios verdadero. ¿Cómo somos tú y yo? ¿Cómo somos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo reaccionamos? Jesucristo también pasó por muchas adversidades como tú. A Jesús también lo criticaron. Hablaron de él. Murmuraron de él, ¿sí o no? A tal grado que la gente cuando hacía milagros le dijeron: ¡Hey, tú por el espíritu de Belcebú echas fuera demonios! Miren hasta dónde se atrevió la gente a ofender, a lastimar a Jesús. Pero Jesús tenía la fortaleza de su Padre. Él estaba consciente que lo que estaba haciendo estaba siendo grato a los ojos del Padre. Tú debes de meditar y pensar y decir: mi manera de vivir, mi manera de ser es grata a los ojos de Dios. Porque yo fui llamado para agradar a Dios. Ustedes fueron llamados para agradar a Dios, no para agradarse a sí mismos. Yo fui llamado para agradar a Dios. Y créame, amado hermano, que el hecho de que usted tenga a Dios en su vida no está exento de adversidades, ni exento de problemas. Porque el enemigo de su alma quiere destruirle, quiere acabar con su vida. Pero tú y yo tenemos que aprender de los consejos de Dios. Y Dios nos ha hablado a través de muchas maneras. Dice la palabra de Dios que Dios, hablando en aquellos tiempos a través de profetas, a través de apóstoles, hoy nos habla por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Nos sigue hablando. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué propósito? De que yo ya esté consciente, sabiendo que si yo no hago las cosas como Dios dice, voy a abrir puertas para que vengan adversidades. Si aún siendo obediente a Dios vas a tenerlas, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí o no? ¿Y tuvo adversidades? ¿Tuvo acechanzas? ¿Tuvo persecuciones? Sí. Sí. Pero lo que agradaba el corazón de Jesús era: yo vengo a hacer tu voluntad, Dios, no la mía. ¿Hasta cuándo tendremos revelado
que Dios nos ha llamado para que hagamos su voluntad y no la nuestra? ¿Hasta cuándo? Dios nos enseña cómo salir airosos. Lo vimos hace 8 días, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor a Josué? La promesa fue: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como fui con Moisés, seré contigo. Pero le está diciendo: mira, ¿qué es lo que tienes que hacer para que esto sea manifiesto, para que esto sea una realidad en tu vida? El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche vas a meditar en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Esfuérzate, sé valiente. Cuando está diciendo esfuérzate y sé valiente, le está diciendo: Josué, vas a tener mucha oposición. Y el pueblo fue muy claro con Josué. Si usted lee la palabra de Dios, tuvieron que parar en seco a Josué y le dijeron: Josué, queremos decirte algo. Nosotros te vamos a seguir. Nosotros te vamos a obedecer, siempre y cuando seas como Moisés, un hombre temeroso de Dios, un hombre que busca la presencia de Dios, un hombre que instruye, un hombre que enseña, un hombre que guía, un hombre que orienta. Así, francamente, abiertamente se lo dijeron a Josué. Nosotros te seguiremos si tú realmente vives y haces lo que hizo Moisés, porque Dios era con Moisés. ¿Están aquí? ¡Qué paquetote! Esto que el pueblo de Israel le dijo a Josué, mucha gente nos lo va a decir a nosotros. ¿De veras tú eres un seguidor de Cristo? Demuéstramelo con tu vida. Demuéstramelo con tus actitudes. Demuestra que la presencia de Dios es contigo. Israel estaba acostumbrado a tener un guía que tenía la presencia de Dios en su vida. Y ellos no iban a aceptar a cualquier persona para que pudiera guiarle y conducirles. No, tiene que haber presencia de Dios. Por eso constantemente les he dicho: hijos, la importancia de pararse en esta plataforma y que realmente haya presencia de Dios. No hay presencia de Dios, solamente seremos maestros de la letra. No vamos a edificar, no vamos a instruir, no va a provocar la palabra cambios radicales en nuestras vidas. Qué importante es la presencia y qué fácil la perdemos. Es muy difícil alcanzarla y obtenerla. ¿Por qué? Porque te tienes que esforzar. ¿Pueden decir amén? Tienes que ser valiente. Tienes que humillarte. Tienes que rendirte y tienes que obedecer lo que dice Dios. No lo que tú piensas, no lo que tú sientes, no lo que tú quieres. Recordando que tú fuiste llamado para hacer la perfecta voluntad de Dios. Mire, es cierto, Dios le tuvo que decir a Josué que se esforzara. Pero ¿cómo puedo alcanzar mis anhelos, mis sueños o la promesa que Dios me ha hecho? Tienes que aprender a resistir. Segundo, tienes que aprender a rendirte delante de la presencia de Dios. Tienes que aprender a humillarte ante aquel que vive y reina. Lo tienes que hacer a través de la oración. Lo tienes que hacer a través de buscar el rostro de Dios. Y lo tienes que hacer obedeciendo lo que Dios te ha enseñado en su palabra. Porque tú y yo tenemos que saber discernir
¿Contra quién me voy a enfrentar? Qué triste es que en las iglesias haya situaciones, porque pensamos que la lucha es hermano contra hermano, pastor contra congregantes, congregantes contra pastor. Qué engaño tan grande del diablo, de hacernos creer que las luchas son naturales y son carnales. No, Él es un ser espiritual, al igual que Dios. Y Él trabaja influenciando vidas, obrando en las vidas y en los corazones de muchas personas. Y no solamente pensamos que eso es capaz de llevarlo a cabo, solamente es de aquellos que no oran, que no leen la Biblia. Perdóname, aún en ti que oras y lees la Biblia. Porque mientras en ti y en mí haya arrogancia, soberbia, altivez, orgullo, y nadie me toca, ya perdiste. Y puedes saber mucho de la Biblia. Los discípulos de Jesús sabían de la Biblia. ¿Sí o no? ¿Quién fue su maestro? ¿Quién les enseñó? ¿Quién les decía cómo deberían de actuar? ¿Y no uno de ellos lo negó? ¿Y no uno de ellos lo traicionó? A veces pensamos que porque Dios ya me llamó y leo tanto la Biblia, yo voy a poder ser un vencedor. No es el que sepas tanto de la Biblia, es que tú te niegues a ti mismo y Dios empiece a operar en tu vida. Mientras tu yo esté presente, Dios no puede hacer nada. ¿Están aquí? Mientras tu yo esté activo, Dios no puede operar en ti. Recuerda algo. ¿A quién le da gracia a Dios? ¿Oí? ¿Y a quién resiste? ¿Qué soy? ¿Humilde o soberbio? Yo me catalogo como una persona bien humilde, bien ecuánime, bien sencilla, bien pasiva. ¿Seguro? ¿Cómo puedo darme cuenta cómo soy? ¿Cómo? Te lo vuelvo a repetir, eso lo he dicho infinidad de veces. ¿Cómo actúas cuando tocan tu yo? ¿Cuál es tu reacción? ¿Es una reacción de un hombre muerto a la carne o es una reacción viva en la carne? ¿Cómo reaccionas cuando tocan tu yo? Si realmente Dios me gobernara, yo expresaría el carácter y la naturaleza. Y miren que muchos sabemos de la Biblia, Bastante sabemos de la Biblia. Pero hay que ser honestos. ¿Cómo reaccionamos cuando tocan nuestro yo? Señal inequívoca. Si reaccionas en la carne, no has muerto. No has muerto. Porque una persona que ya murió en la carne no reacciona. Una persona que ya murió en la carne, como Pablo, el apóstol, es capaz de decir, ya no vivo yo. Para mí es fácil decirlo porque me lo sé de memoria. Pero vivirlo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, fíjense lo que dijo Pablo, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de Jesucristo. Mi carne reacciona conforme a la fe que le tengo a Cristo. Mi carne reacciona bajo los principios espirituales de la palabra de Dios. Porque todo aquel que tiene al Espíritu Santo de Dios, tenemos que reflejar el Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo reflejo? A través del fruto. Ustedes conocen los frutos, ¿verdad?
Ustedes conocen el fruto del Espíritu. Dios nos enseña cómo debemos de ser victoriosos. Se lo dijo a Josué, hoy, hace 8 días Dios te lo dijo a ti. Yo pregunto, si te lo dijo hace 8 días, lo estudiaste, lo meditaste y le pides a Dios, Dios, revélame esta palabra, porque si me lo hablaste va a ser por algo. ¿Ustedes creen que Dios nos habló en este aniversario solamente para sentir y decir, ay, qué bonito aniversario? No, qué presencia de Dios. No, ¿cómo habló el pastor? No es para que digas qué bonito, qué presencia y qué bonito habló el pastor. Es para advertirte, te van a venir broncas. Te van a venir problemas. Te estoy avisando para que pongas en práctica lo que te estoy hablando. Sabes que cada vez que Dios habla a tu vida es porque te está advirtiendo, vas a tener problemas. Pon en práctica lo que hoy escuchaste. Ponlo en práctica. ¿Quieres ser maestro? Practica y vive la palabra. Hay un dicho en el mundo que dice que la práctica hace al maestro. Practica la palabra, vive la palabra. Refleja esa presencia de Dios en tu vida. Y el Señor Jesucristo nos advierte y nos dice, hijos, ya me recibiste. Me permitiste entrar en tu corazón. Pero yo quiero decirte algo. Aunque eres mi hijo, aunque yo muero en ti, estás en este mundo. En este mundo vas a tener aflicciones. Ya no escuché amén. En el mundo tendréis aflicciones. Pero nos exhorta, nos alienta y nos dice, mas confiad. ¿En quién? ¿En el mundo? ¿En mi habilidad? ¿En mi capacidad? ¿En mi intelecto? ¿En mi experiencia que tengo como cristiano? No, el maestro está diciendo, mas confiad, yo vencí al mundo, confía en mí, haz lo que yo te he enseñado. Confía. Pon tu confianza en mí. Deleítate en mí, gózate en mí. Van a venir adversidades, pero busca mi rostro. Yo soy la sabiduría. Busca mi rostro. En mí vas a tener la salida a tu problema. ¿Están aquí? Evangelio de Juan, capítulo 16. Versículo 33. ¿Ya lo tiene? Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo he compartido, lo he predicado, lo he dicho, lo he expresado. El hecho de que Cristo haya vencido al mundo, no porque tú lo hayas recibido como Señor y Dios, ya venciste al mundo, No, ahora te toca a ti vencer a este mundo. Te toca a ti, pero no estás solo. Ahora Dios es contigo. Ahora Jesús es contigo. Tú en Él y Él en ti. Porque aquí hay un gran problema. ¿Cuántos tenemos a Dios en nuestra vida? No me quieren contestar.
¿Cuántos tenemos a Dios en nuestra vida? A ver, levanten su mano. No os voy a hacer nada, hombre. Si estás convencido que tienes a Dios en tu vida, levanta la mano. Ahora, ¿a cuántos de ustedes los tiene Dios? Porque Jesús dijo, tú en mí, yo en ti. ¿Cómo puedo ser uno con Cristo si yo soy bien carnal? El pastor es bien carnal, sí, es enojón. Exige, demanda, pide, se molesta, se incomoda. ¿Cómo puedo ser uno con Cristo si tengo ese carácter, si tengo esas manifestaciones? Solamente porque la Biblia lo dice. ¡Qué errado estoy! ¡Qué errado estoy si yo creo que yo soy uno con Cristo porque la Biblia lo dice! No, yo tengo que hacerme uno con Cristo. Yo tengo que hacerme uno con Cristo. ¿Y cómo me puedo hacer uno? Haciendo lo que le agrada. Muriendo a mi carne. Y a muchos nos cuesta trabajo morir a la carne. A muchos nos cuesta trabajo dejar lo que a esto le agrada. Que te quede revelada esta palabra, dada por Jesús. Tú en mí y yo en ti somos uno, Jesús. Somos uno, Padre. A veces por letra somos uno con el Maestro o somos uno con Dios. Por la pura letra, pero no en esencia. Entonces yo tengo que vencer al mundo en Cristo, negándome a mí mismo, renunciando a todos mis anhelos. Algunos dirán, bueno, si yo renuncio a mis anhelos, dejo de ser yo. Esto es lo que Dios quiere. Que dejes de ser tú para que yo obre en ti y puedas tener verdadera libertad, verdadero gozo, verdadera paz y disfrutes la vida. Mientras estés en tu yo, vas a tener temporadas buenas y vas a tener temporadas malas. Vas a tener satisfacciones por un tiempecito y después vuelves a lo mismo. Al pesar, al dolor, a la aflicción, a la tristeza, a tantas cosas que pueden opacar la presencia de Dios en tu vida. Pero también la palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 1, algo que nos estuvo compartiendo el pastor Alejandro Bonilla. No vas a resistir con tus fuerzas. No, yo sí puedo y voy a demostrar que sí puedo, dice el Señor. Así no es. Recuerda este principio. No es con espada, no es con ejércitos, sino es a través de mi Santo Espíritu, el que tú vas a salir victorioso. ¿Están aquí? Santiago capítulo 1. Por eso, ¿saben por qué muchos sufrimos, padecemos, tenemos decepciones, frustraciones, no tenemos una satisfacción plena en nuestra alma y en nuestro espíritu? Porque no escudriñamos la palabra. A lo mejor sí la escudriñas para saber, pero Dios quiere que tú la escudriñes para vivir. El mundo lo hace, hijo. En el mundo te enseñan muchas cosas para que las apliques. ¿Sí o no? Porque ¿de qué te sirve tener un doctorado de X carrera si no sabes aplicar lo que aprendiste? ¿De qué te va a servir? Nada más para presumir. No, tengo este doctorado, pero no sabes aplicar absolutamente nada. La Biblia no es para que la memorices, ni para que saques tremendos sermones, tremendas enseñanzas y se las digas al pueblo. No, es para que el que está predicando, es el que está enseñando, lo viva.
Dios quiere que tú vivas lo que estás aprendiendo. ¿Cuándo vas a negarte a ti mismo? Cuando Dios empiece a formar su presencia en tu vida. ¿Y cuándo la va a formar? Cuando tú le digas, me rindo. Haz de mí conforme a tu perfecta voluntad. Tú eres el alfarero. Yo soy el barro. El barro nunca le dice al alfarero cómo debe de formarlo, ¿sí? No. Y a veces nosotros sí le queremos decir a Dios, mira Dios, fórmame, pero no me quites esto, no me quites aquello, no me quites lo otro, mira, déjame esto, porque esto es lo que me da fortaleza y seguridad. Dice el Señor, qué errado estás, porque el que te da fortaleza y seguridad soy yo. No tu carácter, no tus resentimientos, no tus amarguras, no tus enojos. El que te da la fortaleza soy yo. En el mundo tal vez tu enojo, tu resentimiento, tus reacciones, la gente te tenía miedo porque sabías cómo reaccionabas, pero yo no te llamé para que la gente te tenga miedo, sino para que aprendan de ti. Que soy manso y humilde ¿de qué? De corazón. Santiago capítulo 1, versículo 12. Escuche esto. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, que soporta la prueba, que soporta la aflicción, que soporta la oposición. Como les dije hace 8 días, la definición que nos dio el pastor Alejandro Bonilla de resistir, a mí en lo personal me abrió mucho mi panorama. Y dice que resistir no es la capacidad de resistir algo difícil, sino también la capacidad de convertirlo en algo glorioso. Moisés tuvo que resistir a un pueblo testarudo, rebelde, necio, murmurador, criticón. ¿Y cómo lo pudo lograr? En su fuerza de voluntad. ¿Cómo lo logró? Hay muchas cosas que sabemos, pero no las aplicamos. En tu presencia yo encuentro lo que mi alma siempre deseó. En tu presencia yo encuentro la sanidad a mi dolor. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré? ¿En quién me refugio? Me refugio en la persona que más amo. Es imperfecto. En un líder. Es imperfecto. Ve al verdadero, refúgiate en él. Porque el que te ama te va a dar un mal consejo. Oye lo que te estoy diciendo. Y te va a dar un mal consejo, no porque no te ame, sino porque te va a proteger. Y al estarte cuidando y protegiendo, te va a dar un mal consejo que va en contra de la palabra. Por eso ve a Dios, porque Él te va a decir lo que tienes que hacer y no te va a gustar lo que te va a decir Dios. No te va a gustar, porque tú quisieras que Dios respondiera a lo que tú le estás pidiendo. No, mija. No, mijo, yo no cumplo caprichos. Yo te voy a enseñar la verdadera voluntad de mi Padre. Y lo que voy a responderte es porque esto te va a dar sanidad, fortaleza y te va a liberar de una opresión que tenías sin que te des cuenta. Esto es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios libera. La palabra de Dios rompe ataduras espirituales.
La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios cambia. La palabra quebranta. Pero también consuela y restaura. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios? Hay otras definiciones de resistir, pero antes de ir a otra definición, Santiago capítulo 4, versículo 7. ¿Contra quién es tu lucha? Contra, perdón por la expresión, porque a veces así en el hogar se dicen, contra mi viejo, contra mi vieja, contra mi gordita, contra mi gordito, contra mi panzón. No, tu lucha no es contra ellos. Dios nos creó para amarnos. Gracias por el amor, aunque se fue un poquito con efecto. Dios nos crió para amarnos. Por eso digo, ¿tú amas a Dios? Ay, Dios. ¿Aman a Dios? ¿Aman a Dios? ¿Aman a Dios? ¿Por qué entonces te enojas con tu prójimo? Porque sabes que tu prójimo está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿por qué tratamos de destruir, de denigrar, de humillar, de pisotear? ¿Cómo es posible que tú ames a Dios y lastimas lo que más ama a Dios? Es contradictorio. Yo te amo, Dios, pero este no lo soporto, este no lo aguanto. Él tiene la imagen de Dios y le tienes que amar. No, pastor, pero yo amo a Dios porque Dios es perfecto, Dios es amor, pero esta persona está hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Y sabes por qué Cristo dio su vida por ti? A pesar de ser testarudo y rebelde, a pesar de estar hundido en el fango del pecado, ¿sabes por qué dio la vida por ti? Porque tú reflejas la esencia de Dios a través de tu vida. Padre, yo veo tu esencia en ellos. Fueron hechos a imagen y semejanza nuestra, Dios. Los amo porque yo veo en ellos tu esencia, Padre, el soplo de vida que les diste. Y por eso los tengo que amar. Y por eso tenemos que rescatarlos, porque están hechos a imagen y semejanza tuya y mía, Dios. No digan es que Dios dio su vida porque me ama. Perdóname, está bien si te ama. Pero tú sabes por qué te ama. Porque tienes la imagen de su Padre. Qué bello sería que todo cristiano nos amáramos. Que no viéramos nuestra condición física, natural. Porque cuando tú ves la condición física natural, ves muchos errores. ¿Por qué crees que Dios te amó? Digo, porque estás hecho a la imagen y semejanza de mi Padre, y mi Padre no te creó para irte al infierno. Cuando amas a alguien, cuando verdaderamente amas, le aceptas tal como es.
y le ayudas a corregir muchos errores. Dios, a través de este libro, me ha ayudado a corregir muchos errores. Porque Dios quiere que el pecado ya no se enseñoree en mi vida. Porque Dios quiere que aprenda a resistir al príncipe de este mundo. Y es lo que dice Santiago. Escuche esto. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué Santiago está diciendo que tengo que resistir al diablo? Si mi pleito no es con el diablo, es con el que estoy viendo. ¿Sí o no? Porque Pablo me enseñó, tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Qué bello es que tú aprendieras del maestro y no sacaras tus conclusiones y tu razonamiento y decir, ahora voy a hacerlo así, 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 así. Dice el Señor, entonces ¿para qué me quieres? Si tú vas a manejar tu vida a tu manera, no digas que soy tu Dios y tu Señor. No lo digas. Si vas a manejar las cosas a tu antojo, a tus emociones, a tu sentimiento, a tu criterio, a tu razonamiento, no digas que soy tu Señor. Porque Cristo jamás mezcló emociones, sentimientos, razonamientos para poder tomar decisiones. Él siempre hizo la voluntad del que le envió. Y por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo un nombre que se nombra. Dios nos enseña a perseverar, a resistir. Si quieren anotar estas dos definiciones de resistir. Resistir. Recibir algo que ejerce fuerza o presión sobre ella, sin moverse ni sufrir daño o alteración. ¿Tú sabías que Dios te había apartado para que le sirvieras? ¿Ya lo sabías? Yo no. Y cuando vengo, pone algo sobre de mí que en mi naturaleza no la voy a poder aguantar. Pon atención a esto. Dios puso su presencia. Lo carnal, lo natural, no lo puede resistir. Pero algo bien importante dice el apóstol Pablo. Hay personas que no se involucran en el ministerio porque no, es que esto es un gran compromiso, una gran responsabilidad. Me dijo, entonces, ¿cuándo vas a conocer a tu Dios? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que Dios puede operar a través de tu vida? En el mundo tienes que demostrar que sabes muchas cosas, que tienes habilidades, que tienes talentos. Tienes que demostrarlo. Pero aquí hay algo bien importante que dice el apóstol Pablo. Fíjense a la definición que les acabo de decir. Recibir algo que ejerce fuerza, opresión. No que opresión en función de tristeza, de aflicción, no. Que está oprimiendo. Que ejerce una carga. Pero el Señor dice, yo no te puedo dar más de lo que puedas soportar. Si para ti es muy pesado el ministerio, yo no te estoy poniendo una carga extra, te estoy poniendo lo que puedes soportar. ¿Y sabes por qué no lo puedes soportar? Porque no me buscas. Porque quieres hacerlo a tu manera. Quieres hacerlo a tus fuerzas. En todos he puesto una carga, mi presencia.
Si la misma palabra de Dios dice que a la presencia de Dios tiembla la tierra, se sacude, se estremece. El señorío y la grandeza de Dios manifestándose en la tierra. Dice Dios, yo pongo mi vida en ti. Y sé que puedo morar en ti. Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. ¿Ya lo tiene? ¿Quiénes de aquí, humanamente hablando, siendo sinceros, hubiesen resistido lo que le aconteció a Job? Si por tantito que Dios nos prueba, ya estamos pegando el grito. Ya no queremos nada con Dios. ¿Sí o no? Dice, Señor, ¿no te has dado cuenta que hay cosas grandes en tu vida, pero que tú piensas que lo vas a hacer en tus fuerzas? Por eso no has podido avanzar. Porque no es en ti, es en mí. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Yo no puedo, pero yo en Él sí. Y nos deja esta enseñanza. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Dios te da la fortaleza, pero tu razonamiento, tus emociones, tus sentimientos, tu debilidad, aunque vengas todos los días a la iglesia, lo que el Señor te ha dado, te lo ha robado lo que tú tienes atado en tu corazón. Yo me he percatado que hay muchos cristianos que dicen que son libres, pero no es cierto. Sus actitudes reflejan lo que hay en su corazón. Porque es un principio bíblico, ¿sí o no? Conforme piensa el corazón del hombre, así actúa. ¿Cómo es posible que donde están las dificultades yo no piense como Dios? Pienso como un ser humano. ¿De qué me ha servido entonces tanto tiempo conocer de Dios? Se los he dicho fuerte y quedito. ¿Cuándo tengo que demostrar amor a mi prójimo? Cuando me bendice, cuando me agrada, cuando me procura, cuando está atento por mí. ¿Cuándo demostró Dios amor para la humanidad? Cuando éramos sus enemigos. El amor se demuestra en las adversidades. La fortaleza de Dios se demuestra en las adversidades. La presencia de Dios se demuestra en las adversidades. No cuando todo marcha bien, no cuando jajaja, jijiji y todo está marchando a color de rosa. No, demuestra la presencia de Dios cuando hay oposición. Escuchen. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar esa aflicción.
Pero humanamente hablando, nosotros cuando tenemos una crisis difícil, siempre abrimos la puerta no verdadera, la falsa. Por aquí escapo. Y ¿me libré de qué? ¿Me libré de qué? De la tentación, del problema y de la oposición que estoy teniendo. Oh, ya descansé, Señor. Nunca vas a aprender a descansar si no es en mí. Porque uno tiene que aprender a descansar en Dios. La otra definición. Resistir es sufrir un padecimiento físico o moral, pongan atención, o a una persona que lo causa. ¿Saben que en la Biblia hubo hombres de Dios que tuvieron que resistir a los seres humanos? Uno de ellos fue Moisés. ¿Cómo era el pueblo? Rebelde, testarudo, y toda la vida se la pasaba quejándose. ¿Sí o no? ¿Y el otro? Bueno, entonces ya hay más. Nehemías tuvo que resistir a las burlas de aquellos que pensaban que Nehemías no podía levantar nuevamente a Jerusalén, restaurar las puertas, y se burlaban de él. Pero él aprendió a resistir. ¿Cómo? No lo hizo en sus fuerzas, algo que hizo mucha énfasis el pastor: en oración, en ayuno, en búsqueda de Dios. Por eso para muchos fue un bonito aniversario. Como siempre lo han dicho, uy, qué bonito. No, Dios habló. Yo nomás oigo a la congregación. Y yo luego cuando los pasa el año digo, bueno, ¿a quién le habló Dios? Si no se ven resultados. No, qué unción, qué presencia de Dios. No, ¿cómo ministró? Y tu vida sigue igual. Es que nos dejamos llevar por lo emocional, por lo espectacular, no por lo que Dios está hablando en esencia para transformar tu vida. Escuche, sufrir un padecimiento físico, moral, o a una persona que lo causa sin dejarse vencer por él y a menudo sin quejarse o tratar de evitarlo. Los que siempre se quejaron fue el pueblo de Israel, pero nunca Moisés. Porque Moisés, pongan atención, a lo mejor voy a pegar. Si a ti te ha pegado lo que te está aconteciendo, es que no conoces a Dios. Si lo conocieras y estuvieras en Él, nada te mueve. Y puedes soportar muchas cosas. ¿Por qué pudo soportar Moisés? ¿Por qué pudo soportar Nehemías? ¿Por qué pudo soportar José? ¿Por qué pudo soportar Jesús? Porque la presencia de Dios estaba en ellos. Yo tengo que aprender a que yo sea conformado a la imagen de Dios a través de su palabra. Tengo que ser conformado, que Dios me dé la forma que Él quiere, no la que yo anhele. Y sea pastor, no sea pastor, sea congregante, no sea congregante, yo tengo que aprender a amarlo y obedecerlo. Si Él resistió, si yo no lo tengo, yo no resisto. Porque esto tiene un límite. Hey, la carne tiene un límite. Pero el que es espiritual no tiene límites. Soporta todo en Dios. ¿Por qué? Porque Él es su refugio, Él es su fortaleza. ¿Ok?
Ahora, quiero nomás concluir con estas citas porque es lo que Dios quiere que aprendamos. Los hombres que el Señor habla en Hebreos capítulo 11 dice que muchos no alcanzaron la promesa dada. Hebreos capítulo 11, versículo 39, nos lo dijeron en el aniversario. Ellos no alcanzaron la promesa que les fue dada, pero ellos dieron buen testimonio. ¿Tú te has preocupado por tu testimonio? ¿O nada más por ministrar? ¿Te has preocupado por tu testimonio? ¿De cómo vives? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo piensas? ¿Te has preocupado de cómo la gente te está observando y diciendo, así es tu Dios como tú eres? ¿Cuántas veces has mentido y has engañado a la gente? Les has hecho creer que en verdad temes a Dios y honras a Dios. Te voy a decir algo, hijo. Si tú eres de las personas que has ocultado muchas cosas, te voy a recordar un principio del Señor. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y a veces decimos, pero ¿cómo es posible que es un hombre de Dios, una mujer de Dios, le esté pasando esto? ¿Qué ha sembrado? ¿Qué ha sembrado? Dios es justo. Dios es verdadero. Y yo puedo engañar a mucha gente, menos a Dios. Si yo creo que me voy a salir con la mía, engañando, defraudando, haciéndoles creer que en verdad soy obediente, que soy fiel, que soy sumiso, que soy sumisa, que en todo obedezco, me estoy engañando a mí mismo y el día de mañana voy a recibir mi justa recompensa. Porque es una ley de Dios. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida. Pero el que siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción. A veces pensamos que yo estoy sembrando en Dios. Qué engaño tan más grande el que tú pienses que estás sembrando. ¿Estás viviendo conforme al carácter, naturaleza y principios de Dios? ¿Reaccionas como un hijo de Dios? ¿Piensas como un hijo de Dios? ¿Actúas como un hijo de Dios? Alcanzar la promesa no es fácil. Pues el maestro le dijo, o Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Se requiere valentía, se requiere esfuerzo para alcanzar lo que tú anhelas, deseas o lo que yo te he prometido. Ellos resistieron, no en sus fuerzas, no en su capacidad, sino en su fe en Dios. Como dice, es lo que quiero enseñarles. Primera de Pedro capítulo 5. Mira los beneficios que vas a obtener cuando tú aprendes a actuar en Dios y a resistir en Dios. Primera de Pedro capítulo 5. ¿Ya lo tiene? Versículos del 6 al 11. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que no has sido ni honesto ni honesta. Reconocer que has fallado. Reconocer que has cometido errores. Reconocer que has lastimado. Reconocer que has ofendido. Reconocer que no has hecho la voluntad de Dios. Es lo primero que tienes que hacer. Y eso es lo que nos cuesta mucho trabajo a los seres humanos. Reconocer que estoy mal.
Si tú nunca reconoces que estás mal, nunca serás edificado en Dios. Jamás. Y lo que tienes que hacer es humillarte, rendirte, someterte a Dios. Escucha lo que dice. Consejo de Pedro. Ahora, ¿por qué creen que Pedro nos da este consejo? Aparte de que lo vivió, pero ¿qué fue lo que vivió? Una amarga experiencia. Te está diciendo, no cometas el mismo error que yo. Yo dije que nunca iba a negar al maestro y tus actitudes y tu manera de actuar lo está negando. Nos está dando un consejo, humíllate, reconoce que la regaste, perdón por la expresión, que te equivocaste. Ríndete, humíllate, reconoce. Dios le da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Escucha. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Sabes qué, Dios? Yo quiero decirles algo. En verdad yo no me preocupo de tantas cosas que la gente dice de mí, habla de mí o quiere hacer contra mí. Esto ya a mí ya no me quita el sueño. Y te voy a decir por qué. Porque yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he confiado. Lo que sí me debe de preocupar es ser ejemplo. Eso sí me debe de preocupar. Porque tengo revelado que yo reflejo al Dios vivo a través de mi vida. De eso estoy bien consciente. Que la gente al verme actuar y mi comportamiento dirá, así es su Dios. Qué triste es que la iglesia no se dé cuenta que tú reflejas a Cristo. Y te comportas como si no fueras hijo de Dios o hija de Dios. Es que yo no tengo que darle cuentas a nadie. Es que tienes que ser de buen testimonio para los de afuera. Es un principio de Dios, hijo. Pero hay cosas que como no estudiamos, no sabemos, pues nos da lo mismo dar testimonio, servirle a Dios, no servirle a Dios, agradar a Dios, no agradar a Dios. No, a fin que yo soy un hijo de Dios. Eso es lo que el diablo te ha enseñado. Y te está destruyendo. Porque no tienes una vida comprometida. Para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros cuando yo me humillo. Cuando yo me someto a Él, mi ansiedad, mi aflicción, mi dolor, Él lo toma. De hecho, mis cargas a Él. El que tiene poder suficiente para llevar cualquier problema en Él. Yo no puedo, yo soy débil. Yo soy débil. Si soy fuerte es en Él. Pero por sí mismo yo soy débil. Yo no puedo con muchas cosas. Pero Él es mi fortaleza. Y tengo que aprender a esperar y a confiar en Él. Y créanme, no tengo miedo a nadie. Han sucedido muchas cosas para poder quitarme o hacer algo. Señor, tú tienes control. Yo sé quién me puso. Y como yo sé quién me puso, yo sé quién me puede quitar. Tú. Porque Él pone y Él quita. Yo no me tengo que tronar los dedos ni angustiarme, sino simplemente buscar el rostro de Dios para hacer su perfecta voluntad y ser ejemplo para la gente. Y que a través de mi vida Él pueda ser exaltado y glorificado. ¿Están aquí, hijos? Y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar? No al que sabe de la Biblia. Pensamos que va a devorar a los que no son cristianos. No, va a devorar a los que no leen la Biblia. No, te va a devorar a ti aunque sepas de la Biblia, porque no sabes resistir en Dios. Porque el diablo no ve presencia de Dios en tu vida. El único que puede vencer al diablo es Cristo. Y si tú estás en Él y Él en ti, también lo puedes vencer. Por eso dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar? Al que está débil en su espíritu. Al que no está fortalecido en su espíritu. No dice que va a devorar al que no sabe de la Biblia. No. Va a devorar aún al que sabe de la Biblia, pero no está fortalecido en su espíritu a través del Espíritu Santo de Dios. Tienes que fortalecerte en Dios. La presencia de Dios, mucha gente piensa que un hombre espiritual porque sabe de la Biblia, no es cierto. Si eso fuera cierto, entonces ¿por qué Dios reprendió a los escribas y a los fariseos? Conocedores de la ley. ¿Y por qué les dijo sepulcros blanqueados? Por fuera muy limpios, pero por dentro, pregúntate cómo estoy por dentro. Pregúntate cómo estoy por dentro. Por fuera demuestro que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. No, pregúntate cómo estás por dentro. Porque lo que tienes por dentro es lo que va a salir. ¿Están aquí? Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ojo, nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Esto es lo que hace Dios cuando en Él aprendemos a resistir. Mira lo que va a hacer. Te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. Dios hizo eso con Abraham, con Moisés, con Jacob, con David, con Nehemías, con Jesús. Ellos resistieron en Dios. Ya no luches con tus fuerzas. Si tú lo haces en tus fuerzas, perdóname por la expresión, eres pan comido por el diablo. Porque mientras Él no vea presencia de Dios, Él te va a devorar. Y no importa que sepas mucho de la Biblia, es más, hasta que hables en lenguas. Porque Él huye cuando ve la presencia de Dios. Pónganse de pie. Te voy a dejar a que estudies algo que te lo sabes de memoria. Efesios capítulo 6. Versículos del 10 al 13. Sí sabes de qué habla del 10 al 13, ¿verdad? Todos hablamos de la armadura de Dios, exponemos de la armadura de Dios. Y en verdad esa armadura está en ti. ¿Cuál es una de las partes de la armadura de Dios para poder apagar los dardos del diablo?
¿Y por qué los dardos te han pegado duro y macizo? Porque tu fe no está cimentada en Dios, sino en lo que sabes de Dios. Y perdóname, mijo, pero mientras tu fe no está cimentada en Dios, no vas a poder vencer ni derribar los dardos que el enemigo te envíe. Habla de una armadura. Y muchos no traemos esa armadura. Algunos se la ponen simbólicamente. Había un pastor que decía, Señor, me pongo el efod. Y yo le decía, ay, hijo, ¿por qué dices eso? Y tenía altas y bajas, altas y bajas. Digo, ¿de veras así es la vida del cristiano? ¿De altas y bajas? La vida del cristiano es hoy estoy bien y mañana estoy mal. Hoy estoy de buenas y mañana no. ¿Saben que muchos de nosotros reaccionamos dependiendo o nuestro estado de ánimo es en base a las circunstancias en las cuales estamos viviendo? Cristo no me enseña a vivir bajo las circunstancias. Cristo me enseña a vivir y a depender de la palabra de su Padre. ¿Te das cuenta cómo las circunstancias te absorben? ¿Y cómo las circunstancias cambian tu carácter? Un hijo de Dios no puede cambiar su carácter por las circunstancias. Un hijo de Dios debe de prevalecer firme en Dios. Aún en las adversidades. Un ejemplo, concluyo. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto y vio que venía el ejército del faraón y estaba enfrente del mar, ¿quiénes fueron los primeros en gritar y en angustiarse? El pueblo. El pueblo fue el primero en preocuparse, en angustiarse, en afligirse, en tronarse los dedos. Y Moisés les decía, no se preocupen, Jehová es con nosotros. El hombre que conoce a Dios no teme a nada. El hombre que teme a Dios es templado, firme, seguro, sabiendo quién me respalda. Hemos aprendido eso, hijos. No sé cuántos años tengas como cristiano y no has aprendido a confiar en Dios. Aquí a todo mundo le decimos que somos hijos de Dios y que confiamos en Dios. Yo los conozco. Yo sé de qué pie cojean. Y si tú piensas que no has sido instruido, entonces, ¿de qué te han servido tantas enseñanzas? Tantas predicaciones. Y no solamente de hombres que hemos estado aquí, de hombres que han venido a darte palabra. Pero ¿sabes qué es lo máximo que dices cuando hombres de Dios vienen y nos traen una palabra fresca, advirtiéndonos, aguas, aguas? Dios les está hablando porque se van a enfrentar a esto. Uy, qué bonito mensaje. No, cuánta unción tiene ese pastor. No, hombre, qué ministración de la palabra. Es todo lo que sabemos decir. ¿Y realmente la palabra hizo un efecto en tu vida? Lo desperdiciamos. Como hemos desperdiciado muchos años haciéndome creer que soy un hombre de Dios, una mujer de Dios, un hijo de Dios, una hija de Dios, y cuando viene el diablo a zarandearnos, entonces sí. Resístelo. ¿Cómo lo vas a resistir? Busca diario la presencia de Dios. Busca diario el rostro de Dios.
Lee diario la palabra y aplícala a tu vida. No estudies para aplicarla en otros. No, aplícala para tu vida. Porque al momento en que tú apliques tus conocimientos, el beneficiado vas a ser tú. Porque si te van a contratar y dices que es que yo tengo este título de esto y esto y esto, ok, ahora queremos que lo aplique. No, discúlpeme, yo nada más tengo mi título. Y aprendí, tengo todas las fórmulas en mi mente, pero no las sé aplicar en la vida cotidiana. ¿De qué te sirve saber tanto de la palabra si no la sabes aplicar en el momento oportuno? Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu presencia en nuestras vidas, Dios. Porque no dejas de hablarnos, Padre eterno. Porque tú nos conoces verdaderamente cómo somos, porque tú nos formaste y nos diste el soplo de la vida. Sabes perfectamente bien lo débiles que somos, mi Señor. Que a veces no podemos resistir muchas cosas. Y es debido a que no busco tu rostro. Que ciertamente a lo mejor oro, pero mis oraciones no son oraciones de esencia y de presencia por medio de tu Espíritu Santo. Oraciones tal vez repetitivas, Padre eterno. Oraciones que no salen de mi corazón, sino que vienen solamente de mi mente, Padre. Mi Dios, hoy venimos delante de tu presencia, porque en verdad anhelamos alcanzar el sueño que tenemos, mi Dios, de estar un día y por la eternidad ante ti, mi Señor, viviendo donde tu Hijo amado fue a preparar morada, Señor. Danos la fortaleza necesaria para poder resistir las acechanzas del príncipe de este mundo, mi Señor. Porque debo de tener revelado que mi lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes de maldad, mi Señor, contra seres que no alcanzo a percibir, pero que los puedo vencer en tu nombre, mi Dios, teniendo tu presencia en mi vida, no sabiendo de ti, sino que tú estés formado en mí, mi Señor, para poder vencer cualquier adversidad que se me presente. Que pongamos en práctica el consejo que le diste a Josué. Esfuérzate, sé valiente, no temas y no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que fueres. Y el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche vas a meditar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gracias por ministrar y hablar a nuestras vidas. Gracias porque nos amaste, porque ciertamente toda tu creación fuimos hechos a imagen y semejanza tuya, mi Señor. Y tú rescatas y quieres librar a todos aquellos que tenemos tu imagen, pero no todos te vamos a aceptar, no todos te vamos a reconocer y no todos vamos a decir que tú eres Señor y Dios. A todos nos da la oportunidad de tener esta bendición, de venir a nuestras vidas y de aceptarte como Señor y Dios. Pero para aprender a obedecerte, a serte fiel, a tener una vida dedicada y comprometida, independientemente de las actividades que tenga que hacer en lo secular, que yo demuestre que tu presencia es conmigo a donde quiera que yo vaya, Dios. Gracias por tu palabra, por hablar y ministrar a nuestros corazones, y porque sabemos que tu presencia, Señor, está en este lugar. Recibe, mi Dios, la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Jehová les bendiga y les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce su rostro sobre de ustedes y ponga en ustedes paz. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.
Thank you.